Último fin de semana de la Feria del Libro en el Retiro, una cita maravillosa para disfrutar de nuestros escritores favoritos, que es una maravilla poder tenerles cerquita, y para conocer nuevos libros, para asistir a alguna charla. Y precisamente el otro día mi amiga Maite me habló de un libro que me pareció muy interesante. Es un libro en el que además podemos no solo leer, sino ver imágenes de nuestro pasado, de nuestra terrible guerra, de nuestra guerra civil. Se llama Crónicas de Retaguardia y tenemos al otro lado del teléfono a José Latoba. ¿Qué tal, José? Buenos días. Muy buenos días a todos y a tus escuchantes. Muchas gracias, José. Un placer hablar contigo y sobre todo hablar de esa colección de fotografías que me imagino que llevan mucho tiempo buscando, custodiando y ahora ya están publicadas, ¿no? Pues casi 28 años a lo tonto, Wow. desde que llegaron a mi mano, ¿no? Lo que pasa es que hace 28 años tampoco le dábamos mucha importancia a casi nadie al valor que podían tener esas imágenes como documento y como repositorio, de algún modo, de un montón de vidas que aparecen retratadas Claro. en personas, ¿no? ¿Recuerdas esas primeras fotos que cayeron en tus manos? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el momento en el que te las encontraste? ¿Alguien te las dio? Cuéntanos. No, bueno, vienen de unas compras que hice por mi afán coleccionista, Ajá, ajá. que tampoco es muy grande, ¿no? En su momento, y bueno, hay una historia muy compleja como para contarla en la radio, Entiendo. pero cayeron en mis manos, las dejé un poco olvidadas Ujú. en mi estudio de fotografía, y como un año dos después me puse a intentar ver qué era aquello, los 30 y tantos carretes que había metidos en una caja y estaban en muy mal estado. Entonces hablé con algún especialista que conocía, restaurador precisamente de película fotográfica, Ajá. y tras hidratarlos, etcétera, pues me metí en el cuarto oscuro y fue muy impresionante, la verdad, porque de repente me di cuenta que eran fotos, aquel primer carrete de la destrucción, de los bombardeos, de las casas hundidas Claro. en Madrid, ciudad que conozco muy bien, y que yo podía ser la primera persona que veía esas imágenes pues después de tanto tiempo transcurrido en aquel entonces, cerca pues eso de 65 o 70 años. Mi Y abuelita fue Carmen Hochi. Ah, sí, perdón. Sí, 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 sí. Yo te voy a muy ir emotivo, contando. Sí, sí. muy emotivo además en ese sentido, ¿no? De repente poder reconocer el barrio en el que yo había nacido, he vivido y crecido, Qué que bueno. era Argüelles, Moncloa, etcétera, etcétera, y me impactó bastante, ¿no? Me impactó bastante. Claro, todos tenemos nuestra memoria sentimental y emocional, los más jóvenes, por el testimonio directo de nuestros abuelos, ¿no? O nuestros bisabuelos, ya podemos decir. En mi caso, José, te contaré que mi abuela Carmen siempre nos contaba con un gran entre cariño y miedo, era una mezcla ahí un poco extraña, cómo recordaba las sirenas de los bombardeos, cómo su padre, no sabe muy bien por qué, le llevó a vivir a una pensión en el centro de Madrid, muy cerquita de la Gran Vía, por ahí por la calle de Desengaño, que era como una locura, no sé por qué tomó esa decisión su padre, y que se refugiaban en el metro de Madrid. Hay alguna fotografía que yo he visto de cientos de personas acumuladas allí en los andenes. ¿Cuál es la fotografía o las fotografías? Sé que esto es difícil porque son cientos y cientos de fotografías, pero ¿cuál es esa imagen que a ti te impacta? Aparte de las de tu barrio, que digas, Dios mío, esto lo vivieron los madrileños en Pues aquellos momentos. Pues mira, me han impactado mucho aquellas imágenes que en un momento determinado, cuando hicimos a partir del año la primera exposición en Alcorcón, Ajá. la gente fue reconociendo, gente que llegaba corriendo, apresurada, sudorosa, incluso a veces llorando, en algún caso a buscar una foto en la exposición para ver que aquel era su padre o su abuelo, ¿no? Y conocer luego, a través de entrevistarles, de indagar un poco en la biografía de esas personas, su historia, ¿no? Hay algunos que después de terminar la guerra volvieron a pasar por el ejército durante 2 o 3 años y bueno, acabaron su vida como bueno, como lo que eran al principio antes de la insurrección, ¿no? Como taxistas. Y hay otros que el mismo año que terminó la guerra, días después, pues fueron fusilados Uh-huh. sin ningún motivo y sin ninguna razón en la puerta de un cementerio en el Escorial, ¿no? Entonces, esas probablemente son las más impactantes. Y las más impactantes son aquellas que por eso es el título, Crónicas de Retaguardia, Uh-huh. aquella, porque no se ve el frente y no se ve ese heroísmo que nos han inculcado de uno y otro bando de resistencia, ¿no? La resistencia es una resistencia cotidiana de gente que intenta vivir
que tiene todavía sus perrillos o su gato en brazos, sus mascotas, las fotografías de los compañeros, amigos o incluso en alguna ocasión hermanos que le piden al fotógrafo, haznos una foto juntas, ¿no? Después de la que el fotograma anterior en el carrete es una secuencia muy, muy militar con una formación, etcétera, pero luego sale la humanidad, lo cotidiano, las ganas de sobrevivir y las ganas de ver el final de aquello de algún modo y sobre todo con esa interacción de las miradas, de los gestos tan nuestros, ¿no? De coger al amigo por el hombro y abrazarle por detrás, ¿no? Y esas son verdaderamente las fotos que más me interesan y más feliz por un lado me hacen y por otro lado me dan una tristeza terrible, claro, que todo tuviera que acabar como acabó. José, ¿dónde podemos comprar este libro? ¿Dónde lo podemos encontrar? Repetimos, Crónicas de Retaguardia, de José Latova. Bueno, pues yo creo que en la Feria del Libro mientras dure y después me imagino que la Fundación Anastasio de Gracia, que es la que ha tenido la bondad de buscar unos presupuestos de memoria histórica para poderlo editar, yo creo que ya hará una distribución adecuada y si no dirigirse directamente a la Fundación Anastasio de Gracia Vitel, que creo que es donde se lo podrá suministrar. Fundación Anastasio de Gracia. Aquí me lo estoy apuntando yo. La página web es bueno, que si ponen en Google Fundación Anastasio de Gracia le va a salir. Gracia aparece. Y ahí yo creo que a partir de ahí yo creo que podrán conseguirlo. Fantástico. A la gente que ama su ciudad y que quiere reconstruir la memoria de algún modo, se lo recomiendo sinceramente. Si tenemos tiempo te cuento una anécdota que me pasó el otro día que me pareció muy, muy emocionante, ¿no? Por favor. Llegó un señor cuando estaba firmando, cosa que no me gusta nada porque eso de ser escritor es otra cosa, yo es un trabajo digamos que de documentación. Apareció un chaval, un hombre que podía tener alrededor de 30 años, ¿no? Y me pidió que le firmara un libro. Entonces cuando le pregunté a ese hombre, dice, no, ponlo al nombre de mi hijo, aunque ahora tiene 6 meses, espero que cuando sea mayor pueda leerlo y entenderlo. Qué bonito, claro que sí. Y me pareció de lo más emocionante que he firmado estos días en la feria, sinceramente. Pues gracias por el esfuerzo, gracias por compartir esas imágenes y gracias por tu tiempo para charlar este ratito en Sol Radio. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Pues igualmente y muchas gracias por interesaros por estos temas. Gracias. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego.